Personalismo sinérgico es la gran utopía que nos plantea hoy el doctor Jaime Costales, profesor de Psicología Social de la Universidad San Francisco de Quito, con quien estaremos conversando en breve. Mando un saludo, tengo mi regalo que me lo entregó la Asociación de Locutores Mexicanos, AMELOC, con quien estuvimos compartiendo el fin de semana pasada en Cancún, México, y donde tenemos una gran sintonía también en suelo azteca. Así que les mandamos nuestro abrazo grande a nuestros amigos de AMELOC. Gracias por estar con nosotros y gracias a ese maravilloso encuentro que vimos la semana anterior, que ya lo conversaremos en su momento, en su tiempo y espacio adecuado. Centrándonos a lo que tendremos hoy aquí en El Mundo en 7 días, en nuestra versión digital, donde puedes encontrar también en Twitter e Instagram como @RobertoEcuador. Arrancamos de inmediato con nuestra entrevista de hoy. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Bien, y lo hemos anunciado, estamos ya aquí con el doctor Jaime Costales, profesor de Psicología Social de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Qué cosas cambiaron en la vida cotidiana de las personas tras la pandemia? Salud, higiene, psicología, miedos, temores, costumbres, formas de actuar, formas de trabajar. En fin, vamos un poco a ubicarnos en tiempo y espacio, porque mientras mucha gente está esperando que volvamos a lo anterior, aún no reacciona a que tenemos un nuevo presente. Doctor, gracias por estar con nosotros. Con gusto. Gracias por la invitación, Roberto. En realidad ha sido el evento masivo más impactante que hemos tenido en la historia de la humanidad, porque ha sido de escala planetaria. Y me refiero no solamente al impacto en la salud, sino a todo nivel, en la salud mental, por supuesto, en la economía, en la política, en las relaciones internacionales. Y eso ha producido una enorme vulnerabilidad psicológica en la población del país y del conjunto del planeta, porque tuvimos en vía directa la constatación día a día de la fragilidad humana, aún en los países más poderosos, que se vieron doblegados por la pandemia, ¿no? Los más ricos, poderosos, con tecnología de punta, con mejor sistema médico. No se diga los países medianos y los países pobres, mucho más frágiles. Entonces eso produjo una sensación de impotencia, de indefensión colectiva que lleva hasta la desesperación. Y se suponía, esa era la esperanza, que tan grave golpe psicológico y en la salud colectiva habría producido quizá un cambio positivo en la evolución de la conciencia de la humanidad. Pero eso no ha sido tan así. Es decir, hay muchas cosas que en vez de mejorar se deterioraron, y luego ya en el avance de la pandemia hacia su terminación, que ojalá sea pronto, pues todavía hay comportamientos humanos muy cuestionables en el mundo entero. Entonces, la psicología de masas es algo sumamente complejo y todavía van a haber secuelas mucho más fuertes de las que pensamos, que las podemos seguir analizando con usted. Y eso quisiera ver un poco hacia dónde vamos. Si me permite la analogía, yo creo que lo que ha ocurrido es como cuando se resetea la computadora y llega el software nuevo. Dice actualización. Uno actualiza todo el sistema operativo de la máquina y hay programas que corren, otros que no corren y otros que corren a velocidades asombrosas. Lo que ha pasado con el despunte de la violencia, como usted bien decía, y no solamente me refiero a la violencia en el caso ecuatoriano, me refiero a la violencia. ¿Quién se podría imaginar que luego de un proceso pandémico estemos hablando de una guerra entre Rusia y Ucrania? Entonces, veo que la violencia no está focalizada hacia lo que es Ecuador, veo que hay una violencia generalizada, lo que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, ¿hacia dónde vamos como especie? ¿Hacia dónde vamos como humanidad? Sí, tan grave, y quizá, si es que no se soluciona pronto, más grave que lo que hemos vivido es lo que usted menciona, Roberto, la invasión de Rusia a Ucrania. En el tercer milenio se suponía que ya tendríamos la metodología internacional de solución de conflictos sin llegar a ese tipo de violencia. Pero esto nos muestra que la naturaleza humana es sumamente conflictiva y dual. Y después de una especie de trauma mundial que hemos vivido con la pandemia, se produce
algo así como un trastorno de estrés postraumático planetario, o sea, la psique colectiva, el inconsciente colectivo de la humanidad es invadido en gran parte por el lado oscuro, por el lado más destructivo, y eso se manifiesta en la violencia de la guerra, que es una brutalidad lo que está pasando en Ucrania, y que podría desembocar incluso en una tercera guerra mundial, ¿no? Ahora, Como los doctor, pero es analistas. que ese tema de la violencia para mí es algo generalizado, es decir, el cómo escalan los conflictos, desde los conflictos en la calle, del que le pita, se baja y le mete un tiro, el conflicto de la gente que llega a las escuelas, en el caso de Estados Unidos, saca una pistola y empieza a meter bala a los compañeros, a los profesores. Las personas que van a los supermercados sacan una ametralladora y empiezan a disparar a la gente, es decir, se ve una sociedad que mucho más allá de esos primeros 2 meses, cuando estábamos en plena pandemia y hubo el confinamiento, cuando hubo el reset de este disco duro planetario, y un poco se veía la gente en esta contención. Hoy es como una represa abierta donde está corriendo el agua a una velocidad incontenible y con unas proporciones de devastación muy fuertes. Sí, por eso es que yo considero que hay psicopatología mundial, psicopatología colectiva. Y el gran sabio Fromm nos hablaba hace años de la psicopatología de la normalidad. Y eso significa que muchas de las cosas que parecen normales no son sanas psicológicamente, pero por la frecuencia con la que se producen parecen normales. Entonces ha habido un acostumbramiento de la humanidad al escalamiento de la violencia. Y como usted bien señala, después de esta pandemia, que fue un momento de represión intensa por el miedo, hay una explosión del lado oscuro que puede ser extremadamente destructora a través de la guerra, de la violencia cotidiana, de los asaltos en las escuelas, en los supermercados, de la violencia delincuencial que estamos viviendo en el Ecuador y que se vive brutalmente en México y en Colombia, etcétera. Entonces, el peligro es que este lado oscuro prevalezca durante un tiempo. Hay periodos muy oscuros de la humanidad, como por ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde prevalece el lado más intolerante, brutal, agresivo y asesino de la naturaleza humana. Somos así, duales. Pero por eso mismo es importante, Roberto, intentar hacer una psicoterapia mundial y también en el Ecuador una psicoterapia nacional, es decir, tratar de intervenir en esta crisis para lograr una madurez de la conciencia ciudadana que estabilice y neutralice esta condición de la sombra destructiva. Y como en todo proceso de cambio mundial, debe empezarse por el cambio de la célula básica de la sociedad, que viene siendo la familia. Entonces, ¿cómo estar atentos a que mi familia, que es en la cual yo puedo intervenir en cierta manera, donde hoy las banderas de ansiedad y depresión están ondeando la una con la otra, puedo darme cuenta, puedo interiorizar y puedo ayudar a mi núcleo familiar en favor de que esto sea una suerte de una cadena positiva de cambio social? Así es. Hay que intervenir en esta crisis a partir de la familia y ahí lo clave está, Roberto, en recuperar el vínculo, porque la pandemia nos aisló. Aún paradójicamente, al obligarnos al encierro, no fue un encierro deseado, claro. No fue un encierro fácil, sino un encierro tenso. Todos crispados, todos angustiados, los padres intentando que los hijos sigan en la escuela a través del Zoom, etcétera. Y esa desconexión afectiva, a pesar de la presencia dentro de casa, más bien incrementó la violencia doméstica. Hay muchos más casos de violencia y de maltrato doméstico a la pareja, a los hijos, etcétera. Entonces hay que curar eso internamente, logrando una reubicación del contacto emocional y físico al interno de la familia, y no solo en la familia, sino escalar luego, por supuesto, a la escuela, a la universidad, al colegio, porque también nuestros estudiantes han estado aislados, entonces estamos haciendo en clases un esfuerzo enorme de recuperación del contacto, que se den cuenta de lo valioso que es estar cara a cara, frente a frente y poder acercarnos a aprender juntos, es reconectar para poder construir un ambiente, un clima emocional suficientemente inspirador y protector que estabilice todo el sufrimiento que hemos vivido. Y eso hay que irlo escalando a nivel del país y ojalá la humanidad desarrolle una visión a largo plazo en la construcción de un sistema nuevo, Roberto. Yo propongo algo que le llamo el personalismo sinérgico, que
tiene mucho que ver con lo que usted está mencionando. Hay que empezar por una transformación, una cura psicológica profunda, una psicoterapia del individuo, protegiendo en un nuevo sistema más avanzado que el comunismo y que el capitalismo, que han logrado hacer mucho daño cada uno a su manera. Sobre todo el comunismo ha sido una tragedia genocida brutal. Pero entonces necesitamos construir una sociedad superior evolutivamente, donde el individuo, por supuesto, esté protegido en sus derechos, en su identidad, pero a la vez tenga una apertura de conciencia para la sinergia, la cooperación y la colaboración con los otros y con la naturaleza. Y la vía que propongo es la que ya la practicaron genios de la política como Nelson Mandela, que es una revolución de terciopelo, sin violencia, sin odio, sino más bien de reconexión, de pacificación y de construcción conjunta de una nueva humanidad y de un nuevo país. El enunciado es maravilloso y el ideal llega a sonar utópico, donde estamos con una generación más bien llamada generación de cristal, que es con la que vivimos, donde hoy el transgredir o el pasar ciertas fronteras con las cuales hemos venido siendo criados de otras generaciones, que puede degenerar en estallidos sociales. Sí, es un momento sumamente difícil, pero son estas coyunturas críticas, le llamamos en psicología política, extremadamente peligrosas, porque en ellas se puede producir un avance hacia el abismo social del caos, la violencia, la destrucción a gran escala, o se puede aprovechar esa ocasión como una apertura de conciencia colectiva hacia la madurez, al reencuentro, a la pacificación. Es una utopía a largo plazo, pero ya Fromm nos decía que la utopía no significa imposible, sino que no tiene todavía realización concreta, pero es como la brújula que nos guía. Y por supuesto eso va a ser un esfuerzo de 2 o 3 generaciones, pero por eso mismo hay que hacer un esfuerzo de psicoterapia mundial y psicoterapia nacional para que el ser humano reencuentre el papel maravilloso que tiene en la evolución, que es ser el protector del conjunto de la vida en el planeta, como lo quería el gran sabio Pierre Teilhard de Chardin. Enriquecedoras palabras y alentadoras de que sí hay un futuro y el futuro está en nuestras manos, depende de nosotros el poder cambiarlo. Doctor Jaime Costales, profesor de Psicología Social de la Universidad San Francisco de Quito, muchísimas gracias por sus valiosos criterios a nuestra audiencia. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo, pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021.